Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Por favor, a su compañera. Pero les decía, espero que no les haya hecho yo muy pesada la semana con el trabajo que hicieron. Las quiero felicitar a todos, a los 3 equipos, muy bien, entregaron en tiempo y en forma su trabajo. Y pues la verdad que estoy muy, muy contenta. Le comentaba a la maestra Clarisa que pues que estaba muy fascinada con este grupo porque la verdad que no he tenido, bueno, hay algunos grupos con los que sí he batallado un poquito, no mucho, pero con ustedes nada. O sea, son un grupo muy, muy bueno, muy proactivo y eso está muy, muy bien. Auguro muy buenas cosas para ustedes. ¿Se sintieron bien trabajando de esta manera? Sí. No está tan pesado, ¿verdad? Ahora, ya compartieron entre ustedes los documentos, ya los 3 equipos tienen la información de todos, ¿verdad? Okey. Varias de ustedes me preguntaron, tenían ahí la duda que si ya tenían hasta el día de ayer para participar en los foros, y no, todavía no. La participación en los foros, pues, va a ser a partir de esta semana. Hoy, esta semana, pueden participar en el foro 1 para que les dé tiempo de leer la información y la próxima semana ya pueden participar en el foro 2 y la última semana, bueno, no, ya esta es la segunda sesión, nos queda una tercera sesión antes de que concluya pues después de la tercera sesión todavía van a tener hasta el viernes para participar en el último foro, ¿de acuerdo? Y nada más ya para concluir con la materia, vamos a hacer un trabajo final, que es que ustedes puedan elaborar un programa de desarrollo social con el formatito que yo les presenté. Hoy, la que se les presenté la sesión pasada, que les expliqué, es un formato muy, muy simple. Hay varios formatos, pero el que yo compartí con ustedes es el que se utiliza en la práctica, pues es el que se utiliza en este caso en los ayuntamientos. Obviamente, por ejemplo, si es en gobierno del estado o gobierno federal, obviamente los formatos son más amplios, pero nosotros estamos analizando el caso de un formato aquí que cumple con los mismos pasos, pero uno se tiene que extender un poquito más. O sea, la justificación, por ejemplo, ya si es un programa federal, pues de gobierno federal, pues obviamente la parte de la justificación tiene que estar mucho más documentada, con datos muy, muy duros. O sea, es como la diferencia, pero el proceso, los elementos que deben de llevar son los mismos que nosotros analizamos en ese formato. Entonces, ese básicamente sería el trabajo final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya estoy dando esta explicación, de todas maneras sus compañeros que entren pues tienen la obligación de revisar la videoconferencia grabada o ustedes, no sé, comentarles a ellos, a ellas más bien porque son mujeres, creo que todas son mujeres las de este grupo. Entonces, les decía, ¿cómo vamos a hacer este trabajo final? Así en equipos, para que no tengan que elaborarme un programa social cada quien y que no se sigan sintiendo derrotadas. Vamos a elaborar uno por equipo, uno por equipo. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo creo que aquí el tema complicado va a ser ponerse de acuerdo en qué problemática social van a estar analizando para poderse plantear estrategias de cómo resolver esa problemática social. Porque acuérdense que una política pública es justamente eso, es la respuesta que da el gobierno, que da la administración, tanto pues la administración pública, tanto federal como estatal y municipal, ante esa necesidad de la población. Entonces, la sesión pasada yo les pedí que ustedes fueran pensando en lo individual, una problemática, porque ahorita aquí vamos a comentar acerca de, pues, eso. Y me gustaría saber, ustedes que se conocen, si ya estamos conectadas, las que entramos regular, quienes entran regularmente a la videoconferencia. Si me dicen que ya,
pues de hecho ya entramos en materia desde hace ratito que ya empecé a hablar, pero pues entonces sí, para empezar a trabajar y aprovechar el tiempo que tenemos, que no es mucho. La verdad que la sesión pasada me quedé muy, muy sorprendida porque justo nos cortaron la inspiración a las 8:30. Entonces, muy seguramente tienen ustedes otras actividades, pero ya podemos iniciar para entrar en materia. Hoy Sí, vamos maestra, a platicar un poquito. ya Ok, estamos bueno, 14, yo muy creo que bien. somos todos. Ok, me gustaría mucho que para empezar nos diéramos unos minutos para que ustedes me comenten, así a grandes rasgos, no quiero que se explayen mucho, qué fue lo que les impactó más o lo que les quedó más del tema que investigaron. ¿Con qué finalidad es esto? Pues para que nuestras compañeras que a lo mejor no investigaron mi tema tengan una idea de qué es lo más sustancioso de cada uno de los temas. Pero esas sí van a ser participaciones libres, quiero generar la participación. No les pedí que fuera exposición porque no quiero que sea tanto así, sino de manera muy puntual qué fue lo que les gustó a cada una de ustedes sobre el tema que investigaron. Entonces, no sé a quién le gustaría iniciar. Obviamente me gustaría que estuviéramos iniciando por el equipo número 1 para tener una secuencia en los temas. Así que quien quiera del equipo número 1 opinar sobre el tema que les tocó, este es el momento. Las participaciones son importantes. Sí, Entonces, sí a, me gustaría. a nosotros nos tocó Adelante. el equipo número 1, somos el equipo número 1, nos tocó el tema 1, pues era referente al Estado, ¿no? Al Estado y los diferentes vínculos que tenía, es decir, el Estado como administrador, el Estado como ente regulador, como también como administración de gobierno. Entonces, yo creo que lo que más habría que rescatar es el concepto genérico de Estado, ¿no? Que es aquel que comprende población, territorio y gobierno. Bueno, en mis tiempos, cuando estudié mi otra carrera, esos eran tres. Ahora, con la investigación que tuvimos que hacer, pues se agrega el elemento de la gobernabilidad, ¿no? O sea, el poder, el poder como, el poder ejercido, vaya. Entonces, efectivamente, pues el Estado es eso, el conjunto o la conjunción de estos tres elementos. Distinguimos también nosotros lo que es administración pública como acción y como órganos, ¿no? Administración pública son todos los espacios que hay dentro del gobierno, el que administra, vaya, que se encarga de satisfacer, como bien lo comentaba, todas las necesidades. Por ahí una aportación del equipo de nosotros hablaba del bienestar social, un referente creo que muy importante dentro del tema de la psicología social, ¿no? Porque efectivamente, más allá de que se saneen o se arreglen espacios como calles o alumbrado, también el bienestar en general es responsabilidad del Estado, ¿no? Es decir, implementar programas que beneficien más allá de la infraestructura, que creo que es con lo que estamos casados cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante que rescato yo de manera personal del tema que nos tocó investigar. No sé si alguna de mis compañeras quiere aportar alguna otra cosa. Pues como dice Dalila, yo investigué eso sobre el concepto del ¿Alguien más Estado del y equipo 1? mande. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos, No, sí, Geraldine. adelante. Es que se traba. Yo investigué eso del Estado y entonces decía que haz de cuenta que el Estado hace acciones o ejercicios, pero a través del gobierno, como acciones así como para las viviendas que da el gobierno y todo eso lo hacen con pues con el dinero que uno mismo da en las ¿cómo se fue la palabra? Como cuando uno paga el predial, así cosas como Impuestos. no sé la palabra, Impuestos. como los impuestos con ese tipo de atribuciones, pues hacer el Estado ayuda
a la economía del mismo estado, pero con cosas del gobierno, algo así. Muy Eso bien, Geraldi. ¿Alguien más del equipo 1 que quiera opinar sobre su tema? Sí, complementando lo que dijeron las compañeras, perdón, Diana. Igual como hablan las compañeras del Estado, el Estado utiliza al gobierno, ¿verdad?, para aterrizar todas las políticas públicas que necesita la sociedad, porque al final de cuentas se desarrolla una política pública en base a las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, son ese organismo que se encarga de dar solución, y ya más adelante pues utiliza la gobernanza, que ya sabemos que la gobernanza es la eficiencia, la eficacia que tiene un gobierno para desarrollar la política pública, y luego ya como que vienen así subtemas, ya la política pública, y luego ya como que el hijito de la política pública pues es el programa, ¿verdad?, que se va a desarrollar más cercanamente con la sociedad, así rápido. Muy bien, muchas gracias. Creo que falta alguien del equipo 1, ¿verdad?, de dar su opinión. Sí, pues Siriana. nada más así, muy sencillo, Y que el así. Estado es el que se encarga de las normas, ¿verdad? De regular todo lo que ya sea industria, ya sea familias, ya sea todo. El Estado es el que se encarga de normalizar y de regular, llevar un control de nosotros, se puede decir. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Así de manera muy puntual han hecho un resumen muy detallado de del contenido en sí de la primera unidad. Y si quiero resaltar uno de los puntos que compartieron sus compañeras, que es bien importante. Por ejemplo, Dalila mencionó algo que a veces a los gobiernos o a quien se encarga de administrar se les olvida, y es bien importante la obra social, no únicamente la infraestructura. Y luego no solamente a los gobiernos les gusta hacer obra de infraestructura, sino que la obra de infraestructura que les gusta hacer es la que se ve, no la que no se ve. Por ejemplo, si ustedes van a comunidades, van a encontrar que una constante es que los drenajes están muy mal. ¿Y ustedes por qué creen que el drenaje está muy mal? Porque va por debajo de la tierra, no se ve. Entonces, a muchos gobiernos, a muchas administraciones gubernamentales, les gusta dar banderazos, pero de obras que se ven. Por ejemplo, un teatro bonito, la pavimentación de las calles, porque es algo que está ahí, está tangible y se les queda aquí a la gente. Pero también comentaba en su comentario que se tiene el gobierno o quien administra, tiene que estar pensando en el bienestar de la gente. Eso es básico. O sea, la verdad que los gobiernos ahorita deberíamos estar, bueno, deberían, porque no estoy en el gobierno ahorita, de manera así de administrar pues los recursos públicos. Estoy en una escuela que es parte de, pero no ya ejecutando los programas y utilizando los presupuestos de manera directa. Pero ahorita los gobiernos ya deberían de estar pensando en que la gente sea feliz, y no es algo romántico ni utópico. Si empezamos a ver que las personas estamos aquí en la tierra para ser felices, vamos a estar diseñando programas que realmente que estén enfocados para eso. Y a ver, ¿qué necesitamos las personas para ser felices? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué necesitamos? Pues ¿Ustedes calidad de creen que vida, ¿no? alguien que no tiene que comer? Ah, perfecto, Dalila. Perfecto, sí, les iba a preguntar que si alguien que no tiene que comer va a estar feliz, o alguien que no tiene pleno acceso a salud, a una vivienda digna, a un trabajo bien remunerado. ¿Ustedes creen que va a estar pensando en felicidad? O alguien que sea desplazado por la violencia, por ejemplo. Entonces, deberíamos estar pensando en eso. ¿Ustedes cómo creen que lograríamos? Eso me gustaría que pudiéramos reflexionar. ¿Cómo creen que lograríamos contribuir desde la administración pública, ya sea municipal, estatal o federal, para que las personas, las y los ciudadanos, podemos alcanzar por lo menos niveles de tranquilidad, ya no decir felicidad, pero ¿de qué forma? Pues, ¿de qué forma pudiéramos
tener vidas más tranquilas. ¿Qué programas se les ocurren a ustedes o qué problemáticas deberíamos estar atendiendo para contribuir a eso? Me gustaría escucharles. Yo creo, maestra, que primeramente ahorita por la situación que tenemos, ahorita lo que ha faltado mucho en esta pandemia es los trabajos que nos está llevando a muchos extremos, definitivamente. Y posteriormente, pues la gente está histérica. Bueno, yo también. Pero creo que es empezando por eso. A mí me gustaría que aquí en la Ciudad de México se empezara por nivelar los sueldos reales como deban de ser. Aunque yo trabajo en una institución del ISSSTE, pues aún así nos quejamos con los sueldos, pero yo creo que hay personas que están todavía más críticas en sus situaciones por no haber trabajo ahorita. Fíjense que sí es así, y créanme que tanto en la ciudad como en la zona rural de nuestro país, pues la situación es difícil, pero imagínense todavía en la zona urbana, que la gente se quede sin trabajo. Por ejemplo, María Eugenia, me estoy dando cuenta que eres de ahí de la Ciudad de México, alguien que tenga que pagar renta y que no tenga trabajo, o sea, de entrada ya está, hay una situación muy, muy en desventaja. Siquiera aquí en el campo, la verdad, pues nos salimos al patio enorme que tenemos y podemos crear un animalito o sembrar algo, pero en las ciudades no se puede hacer eso. Entonces, pero ambas tienen, tanto la gente que vive en la ciudad como quienes viven en la zona rural, pues tienen sus desafíos. Y eso es, pues, la gran problemática en nuestro país, que es un país muy, muy diverso, que no vamos a hablar que las necesidades, no sé, del sur del país, por allá en Chiapas, Oaxaca, son las mismas de las gentes o de las personas que viven en la Ciudad de México o de quienes vivimos en el norte. O sea, por eso el Estado, a través de las administraciones, pues se han dividido, ¿no? Sí, en estados, en entidades, pero obviamente para atender esas peculiaridades y particularidades de cada población. Entonces, pues muy bien, muchas felicidades al equipo 1 por los aportes que hace aquí en esta tarde. Ahora me gustaría mucho escuchar a los integrantes del equipo número 2 para que nos retroalimenten también de lo que pudieron investigar. El tiempo es para el equipo 2. Tranquilas, no tienen que sabérselos de memoria, igual si tienen ahí su texto, si quieren leer una parte, pero que sea puntual, lo pueden hacer, no es una exposición, no les pedí que se preparan por una exposición, pero pues ustedes investigaron ese tema que les tocó. Lo que haya sido más, lo que sea más significativo y más representativo para ustedes. Y si no están todas las del equipo, con que hagan el aporte del tema que les tocó, está muy bien. ¿De acuerdo? Buenas noches, maestra. Bueno, a mí me tocó enfoque para el estudio de los programas sociales. Yo investigué sobre este enfoque, pues tomé tres opciones. El enfoque de resultados, que es donde se evalúa la claridad con la cual el programa identifica a su población. El objetivo también del enfoque y la problemática que se pretende solucionar. La otra es la medición de resultados, que es aquí donde se evalúan los indicadores, el objetivo principal, los criterios mínimos y estar monitoreando estos resultados. Y también la asociación lógica, que estoy leyendo tantito más. Ahí se evalúan los bienes y servicios que entrega el programa y se evalúa si son lo suficientes y necesarios para el logro del objetivo principal. Eso es lo que yo investigué. Muy bien, ¿alguien más del equipo? Para al final yo hacer un comentario. Yo, maestra, a mí me tocó relación entre la diferencia entre política del Estado gubernamental y políticas públicas. Lo que sí puedo decir en este caso es que estos dos
hacen un proceso para mí de formación, en los cuales tenemos los actores políticos y la política pública, en donde tienen que resolver los mismos problemas en sus agendas. También tienen que ver las posibilidades de sus soluciones, también aceptación de las propuestas de soluciones, y por último tengo que es la implementación y evaluación. Ay, no, perdón, maestra. Tengo la implementación y evaluación de la propuesta, como el seguimiento y evaluación de los resultados. En la evaluación y seguimiento del impacto es cuando ya tenemos planes para organizar, por ejemplo, la política, y las políticas públicas nos dicen que se encuentran en el interior de un sistema político a donde hay muchas formas de encontrarse diversamente. Y por otra parte, puede ver las políticas públicas en donde se desconcentran la debilidad para la gobernabilidad de la sociedad. Muy Sin bien, embargo, perdón. No, sí, adelante, pensé que habías terminado. Sin embargo, las políticas tienen sus problemas de dichos diseños de alguna forma, que dentro del gobierno no se pueden olvidar de la política. Fuera del gobierno tampoco se pueden olvidar de las políticas públicas. Muy bien, María Eugenia. ¿Alguien más del equipo? Maestra, sí. Bueno, nosotros abordamos la unidad 2 con el tema del estudio de los programas sociales en México, que es como una secuencia de los temas, porque ahorita yo retomo un poquito lo que mencionaba mi compañera Blanca sobre las políticas públicas, y que es como un pasito tras otro, donde los programas forman parte precisamente de las políticas públicas. Y bueno, estas requieren de acciones, de estrategias, de programas bien diseñados, pero de acuerdo a las necesidades de la sociedad, ¿no? Es la sociedad al final la que evalúa o la que expone si realmente estas estrategias que utiliza el gobierno son las más adecuadas, porque muchas veces están un poco desfasadas de la realidad, y muchas veces decimos, bueno, porque si este gobierno está implementando políticas públicas, se supone, de acuerdo a las necesidades que estamos viviendo, pues no se están viendo resultados. Entonces es un poquito examinar las acciones que se toman actualmente en el estado y cómo se van implementando en los municipios, y un poco esa crítica, ¿no? hacia las verdaderas necesidades que vivimos, y que muchas veces pues no vemos resultados, ¿no? Por ejemplo, siempre el eslogan cuando los partidos buscan los votos, pues es un problema recurrente, es la pobreza, pero constantemente vemos que eso no termina, no acaba. Entonces dices, ¿por qué? Si se supone que hay programas y que se generan para resolver este tipo de problemáticas, y por qué es que no se da. Entonces, usted menciona ahorita qué tenemos que hacer, pues es precisamente eso, ¿no? Yo creo que una vinculación hacia la comunidad y el conocer realmente cuáles son esas necesidades que afrontamos para poder implementar proyectos reales y que realmente brinden soluciones. Muy bien, Jenny. Me hiciste suspirar, la verdad, con tu participación, y ahorita al final voy a decir por qué, al final de que, no sé si ya creo que falta alguien más, ¿verdad? Del equipo de participar. Sí, falto yo. Adelante, Iracema. Buenas noches. Sí, el tema que yo analicé hablaba de la gobernabilidad y de la gobernanza, y hacía énfasis y venía como otro subtema que era la aspiración con los programas de desarrollo social. En el texto que investigué hacía referencia a la gobernabilidad como la capacidad que tiene el sistema político para responder a las necesidades de una comunidad, y la gobernanza como la manera de gobernar o las acciones que realizaba para pues dar solución a ese problema. Y qué es lo que hacen o cómo son las acciones. La mayoría de los sistemas políticos pues lo hacen a través de programas de desarrollo social. Ahí es el énfasis que daba. Y como dice mi compañera Jenny, cómo saber también si esos
programas de desarrollo social son los adecuados y se supone que estamos a lo mejor haciendo un diagnóstico, que estamos conociendo la comunidad, pero en muchas de las ocasiones los programas no funcionan o tienen los resultados que proponían o que esperábamos. Entonces, esto es la relación que tiene de gobernabilidad y gobernanza, porque pienso yo que es a través de los programas de desarrollo social. Muy bien, muchas gracias al equipo número 2, gracias por sus aportes, también aquí en esta videoconferencia. Y primero me gustaría empezar con una pregunta para ustedes. ¿Ustedes son son personas que se involucran en la política o se definirían como políticas? Políticas porque son mujeres. No hablo de políticas públicas. Sin ustedes, ¿qué piensan? Maestra, pues según Aristóteles, todos tenemos la obligación para para alcanzar la virtud, que era como la felicidad, según su pensamiento, de participar en la política, ¿no? Yo creo que todos lo hacemos de manera indirecta por medio del sufragio, que es la expresión más común que tenemos de participar en la política. O también a veces de manera indirecta cuando formamos parte de algún colectivo, algún movimiento social, alguna marcha. Y evidentemente también, pues algunos ejercen o ejercemos el derecho de votar y ser votados, ¿no? El que nos concede la Constitución, y es ahora sí que participando directamente en algún partido político. Yo creo que en general todos participamos en política, ¿no? Porque aparte esa palabra hace referencia a implicarnos en lo común, en lo que es de todos. Entonces la idea de política es participar y tomar decisiones al colectivo, vaya, a aportar más que nada. Entonces yo creo que sí, yo creo que todos somos seres políticos, aunque no nos demos cuenta. Muy bien, Dalila, pues prácticamente tú ya respondiste tu respuesta, pero no sé si tus demás compañeras igual se asumen como tal. Si lo hacen así como Dalila ahorita muy puntualmente lo ha expresado, pues vamos por el buen camino, ¿eh? Porque la política o ser político no es otra cosa más que involucrarse en los procesos de su comunidad, de ver que sí está bien, que no está bien, de opinar. Como decía Dalila, no es, pues sí, al momento que vamos a depositar nuestro voto en las urnas, es una manera de participar directamente, pero hay muchísimas personas en nuestro país que únicamente se quedan con con la intención de ir a votar y no votan, y ni siquiera de esa manera tan simple se involucran. Y si no se involucran en eso, pues tampoco se involucran en otros procesos, y es ahí donde tenemos un problema. Porque mientras unas personas no se involucran directamente, pues permitimos que otras sí lo hagan, tengan esos espacios y tomen las decisiones que nos afectan a nosotros de manera arbitraria. Históricamente en nuestro país hemos permitido a un grupo, y no voy a hablar de partidos, sino a una élite económica, voy a decir así, que están en todos los partidos y que han tomado decisiones que a lo mejor no son muy de beneficio para el resto de la población. Por eso yo sí soy política, y yo sí soy política dentro de un partido, aunque ahorita o recientemente ya se ha dado estos procesos de la participación ciudadana o de ser candidato, de ser candidata, no estando en un partido político, pero pues en mis tiempos todavía, cuando yo empecé a participar en política, pues sí se tenía que hacer a través de un partido. Yo elegí un partido para participar en eso. ¿Y por qué creen que lo hice? Justamente porque desde bien chiquita, ¿será que porque nací en una situación de mucha desventaja social, pobreza, desigualdad? No sé, había pues muchas adicciones en mi entorno, carencias de lo que no se imaginan, y siempre fui como que a veces pienso que no tuve infancia, que me fijaba más bien en los problemas que tenía yo, que tenía mi familia y cómo los iba a resolver. Uno que me preocupaba mucho desde chiquita era cómo voy a estudiar, porque me daba cuenta que en mi casa a veces no había ni para comer, mucho menos para ir a la escuela. Entonces, eso como que me despertó la conciencia, y yo siempre desde chiquita decía, voy a trabajar mucho, voy a estudiar mucho, porque cuando yo crezca no voy a vivir así, no voy a estar en estas condiciones, y tenía muy claro que el estudio y el trabajo me iba a sacar de donde estaba.
gracias a Dios y al esfuerzo, pues sí logré salir, pero eso me permitió conocer la realidad de muchas familias, no nada más de mi entorno, sino poder también imaginarme que en Sonora, en Chihuahua, en Chiapas, había gente que estaba pasando por lo que yo estaba pasando. Entonces, ahorita una de las cosas que decían sus compañeras del equipo 2, y voy a tocar un poquito acerca de esto de la medición de los programas. Una de las maneras en cómo se miden los programas o se evalúan si son de impacto y si han generado pues un cambio es checar a la población objetivo. Si realmente hay un cambio específicamente en el asunto que se está tratando y es cómo se evalúan. Ese es un indicador de cómo evaluar si el programa es exitoso o no es exitoso. Pero muchos de los programas en nuestro país no, pues no son positivos o no se logran el objetivo. ¿Por qué creen? Porque mucha gente que llega a administrar los recursos del Estado lo hacen desde una visión limitada, desconociendo la realidad que se vive allá afuera. O sea, desconociendo, y no me refiero únicamente a la situación de pobreza, de vulnerabilidad. Voy a poner un ejemplo. Ahorita muchos diputados y diputadas han llegado pues obviamente a las cámaras con total desconocimiento. Y ya ha sido siempre, pero últimamente como que llegó más personas con desconocimiento. Y ojo, no hablo de que tienen que tener una carrera de licenciatura o un posgrado, no me refiero a eso, porque tú puedes representar a un sector de la población, por ejemplo, representar al sector campesino y tener pleno conocimiento de esa área sin que tú tengas estudios de educación formal. A eso me refiero. O sea, no llegar con ese desconocimiento a las personas que estás representando, pero es bien importante al momento de asumir algo que tengas conocimiento o sobre todo al momento de elaborar un programa que no sea un programa de escritorio. ¿Cuántos programas en nuestro país, en nuestro estado y en nuestros municipios se elaboran desde un escritorio sin conocer realmente qué es lo que está sucediendo allá afuera con la gente? Y es por eso que muchos programas no funcionan. Y yo ahorita puedo mencionar uno así de manera directa. Tengo la ventaja de sí reconocer muy bien el territorio donde vivo, porque aparte del activismo político, también vengo del activismo social. Ahorita que escuchaba a Dalila de las marchas y todo eso, también vengo de ahí. Viví en la Ciudad de México un tiempo, María Eugenia. Por allá fui a estudiar en el Colegio de México una especialidad en género y en la UNAM una especialidad en derechos humanos. Y cuando estaba estudiando por allá derechos humanos me involucré mucho en este tema de las marchas y de organizar y de defender nuestros derechos. Pues todo eso me ha permitido poder regresar aquí al territorio y seguir recorriendo, pero desde otra visión. Me estoy poniendo un poquito afónica, no sé si me escuchan. Desde otra visión y fíjense que en ese recorrido he encontrado algo, y también porque soy directora de una preparatoria ahorita. Un programa que impulsó este gobierno es de entregar becas a los jóvenes de preparatoria. ¿Saben ustedes qué hacen la mayoría de los muchachos de aquí de la región? No puedo generalizar porque no he salido de mi región, pero ¿saben qué hacen ustedes la mayoría de los jóvenes con su beca? Pues cada que les llega. Toman, maestra, toman, se llevan. Suben al Face lo que van a hacer con el dinero. Sí. Cuando es para educación y eso, no lo utilizan en eso. Antes existía otro programa que ese recurso de educación y de alimentación y de vestido iba a la mamá. La mamá lo administraba y se usaba en eso. Se quita ese programa y se reparten becas y bueno, mis jóvenes estudiantes de la preparatoria no van a ver eso, si no me odiarían y me quieren mucho, eso digo yo, y así me lo demuestran, pero mis plebes se van a tomar, se van a pistear, se gastan la beca en celulares,
Bueno, ahorita obviamente el celular es una necesidad por cómo está la situación, pero la gran mayoría lo utiliza para tomar. Ese es un programa que desde mi visión, que a lo mejor es limitada, no sé, es un programa fallido porque no se está utilizando para lo que se debería utilizar. Realmente daba mejores resultados cuando lo administraba la mamá, porque las mamás, con sus excepciones, porque siempre hay excepciones, lo que más les preocupa es la educación de sus hijos o qué les van a dejar a sus hijos, y es la educación. Entonces, ahorita yo veo eso y podemos analizar otros programas. A lo mejor se tomó esa decisión desde el escritorio o sí para, no sé, garantizar que el universo de jóvenes va a tener acceso a una beca, porque muchos sí lo utilizan para lo que es. O, por ejemplo, hablando de las becas, uno de los requisitos para entregar algunas becas es el promedio. En este caso, las becas Benito Juárez, para los jóvenes de primaria no se enfoca tanto en el promedio, únicamente que no tengas reprobado, pero en otras becas sí ponen ahí, pues que el promedio, incluso hasta te lo marcan, ¿no? De 9 para arriba. Cuando los jóvenes o los niños que tienen promedios más bajos son por lo general quienes utilizan más, quienes necesitan más la beca. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Pues por la desigualdad, la pobreza que a lo mejor económica que se está viviendo en sus hogares. A lo mejor el niño no saca una nota más elevada porque no va bien desayunado a la escuela. O porque está viendo que en su casa está faltando algo, como cuando yo era niña y que me preocupaba porque en mi casa no había esto, pero pues eso era lo que a mí más me motivaba para seguir estudiando, pues, pero no todas las personas tienen la misma capacidad de resiliencia, pues, no todas. Entonces, la verdad que sí es una situación muy, muy complicada en nuestro país, y ahí es donde recae la importancia de que nos podamos involucrar y de manera directa. Y es cierto que esto de las candidaturas independientes viene agarrando más auge, más fuerza, pero todavía falta tiempo para que en realidad ya tengamos esa madurez para poder elegir. Pero mientras tanto es en los partidos políticos donde se toman esas decisiones. Nosotros impulsamos en la escuela un seminario de liderazgo y empoderamiento juvenil, y trajimos activistas académicos, políticos y sociales para que capacitaran a nuestros jóvenes estudiantes de la prepa. Era un programa que iba dirigido para 40 jóvenes, pero hubo mucho revuelo y me inscribieron 138 muchachos en este programa. De ese programa de capacitación se originaron 18 proyectos de impacto social, no proyectos sociales porque no están auspiciados por un gobierno, pero sí proyectos de impacto social, donde los jóvenes de la preparatoria, donde yo pues trabajo, ellos iban a implementar esos proyectos en sus comunidades. Cuando hablo de comunidades me refiero a colonias, incluso en su comunidad educativa, porque surgió una escuela de música. Se juntaron 8 muchachos que sabían tocar instrumentos, guitarra, violín, el teclado, varios instrumentos, y ellos empezaron a enseñar a otros jóvenes a tocar estos instrumentos, y también lanzaron una campaña de donación de instrumentos musicales. Y eso se realizó ya en la prepa. Pero teníamos 18 proyectos para implementar en las colonias de la ciudad de Los Mochis. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Pues para empezar a despertar la conciencia en los jóvenes de la importancia o de lo importante que es involucrarse en procesos sociales y buscar cómo solucionar nuestros problemas. Porque si nosotros enseñamos a nuestros jóvenes o a nosotros mismos a resolver problemas chiquitos, vamos a tener la capacidad suficiente para exigirle a los gobiernos políticas públicas que realmente sean de fondo y que vayan a solucionar los problemas de fondo de nuestro país. Con eso quiero decirles que todas y todos nos deberíamos de estar involucrando en política, porque ahí es donde se logran las transformaciones, ahí es donde se cambia,
porque las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales logran muchísimas cosas, o los colectivos juveniles, como en el caso de mis plebes de la prepa, logran hacer muchas cosas, pero no son quienes administran el recurso público. Y estamos dejando que administre el recurso público gente que a veces no tiene el conocimiento. No voy a decir qué administración precedió cuando yo llego al Instituto de las Mujeres, de qué partido surgió, porque no se trata de eso esta clase, pero para que se den una idea, llego al Instituto de las Mujeres y el programa estrella que encuentro en el instituto, ¿qué creen que eran? Pláticas prematrimoniales, y se realizaban en las iglesias católicas. La verdad, yo viniendo de estudiar género y derechos humanos de la Ciudad de México, venir de las marchas y encontrarme eso, que quiero decirles algo, personalmente yo tengo una creencia y creo en Dios y vivo mi religión, pero cuando ya llegas a un espacio público, eso lo tienes que dejar de lado. Yo tengo un lema, porque también ya fui regidora y me tocó defender ahí el aborto, la no penalización del aborto, y fui la única que votó. Todos los demás, pues, no votaron, pues, no votaron a favor de la despenalización del aborto cuando estaba en el cabildo, y tengo esa imagen ahí, y políticamente me acabaron, pero yo tenía que ser congruente. Venía de dirigir el Instituto de las Mujeres, de conocer la situación de muchas mujeres pobres que acceden a un aborto en condiciones de insalubridad, cuando la gente que tiene recursos se va a Tucson, a ciudades del norte en Estados Unidos a practicarse esto, y es la gente provida que, ya dije, que defiende la vida, o sea, no se me sienta aludida a nadie, ¿no? Yo respeto, yo de manera personal les digo, yo no me lo practicaría, pero mi frase es que mis creencias no limiten los derechos de las otras personas. O sea, yo no tengo derecho de decidir por Geraldi qué es lo que ella va a hacer con su cuerpo. Entonces, muchas cosas en los gobiernos, en la administración pública, se toman o se realizan desde la visión personal. Uno cuando llega ahí se tiene que despojar de esa visión y tiene que darse cuenta que llega a administrar los recursos de toda la gente, de los que son católicos, de los que son de la iglesia mormona, de los adventistas, de lo que ustedes quieran, hablando de religiones. Pero también la diversidad es más amplia, o sea, hay muchísimos grupos étnicos. Estamos en una universidad indígena. Yo soy indígena, soy Oreme Mayo. Entonces, tenemos que quitarnos como todos esos prejuicios que nosotros cargamos encima al momento de hacer o de elaborar políticas o los programas sociales o de hacer la propuesta de una política pública. Que los programas sociales no es otra cosa más que desmenuzar lo que es la política pública, ponerle actividades en concreto, cronograma de actividades, aunque en algunos formatos no lo piden, presupuestar o con qué recursos vas a hacer eso, pues recursos públicos. Eso es. No sé si alguien quiera participar, quiera hacer algún comentario. Muchas gracias, Dalila, por el mensajito que me mandaste sobre este colectivo. Lo voy a buscar. Gracias. Nadie, entonces pasamos con el equipo número 3, que nos dé de manera muy puntual también sus aportes. Buenas noches. A mí me tocó el que los programas pues tienen un ciclo de vida, pues inician, un programa inicia identificando pues el problema. ¿Cómo identificamos el problema? Pues el problema lo hacemos mediante un diagnóstico de la comunidad o de dónde vamos a realizar el programa, el proyecto a realizar. Se materializa, todo tiene que llevar una secuencia, podemos hacer una de actividades y para identificar con qué recursos son los que contamos. Concluye cuando entregamos el producto
Ahí concluye. Y también hay tres estados, que es la preinversión, que la preinversión pues encontramos la identificación del problema, el diagnóstico de la situación, la definición de áreas, la elaboración de alternativas y soluciones para las necesidades que tenga la comunidad, y análisis e inversión. Aquí la inversión que encontramos, la inversión, pues es una instancia donde la que proporciona los recursos y el capital con el que se va a poder desarrollar el proyecto. Y el último que encontramos es la operación. La operación pues ya es cuando se entrega el producto a las personas que se van a beneficiar. Eso es lo que a mí me tocó. También encontramos evaluación, pues las evaluaciones, pues encontramos también la preinscripción, pues esta se hace antes del proyecto para identificar si va a satisfacer las necesidades y con los costos con los que contamos. Lleva el seguimiento físico financiero. Este es el que mide los avances y los recursos que se van obteniendo como por ejemplo, como cronogramas y así. Y la evaluación, pues esta evaluación se hace ya después que se haya realizado el programa para ver si funcionó o no funcionó. Muy bien, Edna. ¿Alguien más del equipo? Sí, se debe de ver también cuáles son los programas más importantes y darle una importancia. El tema de deducción de programas según su naturaleza, es decir, el método deductivo parte de lo general a lo particular. Obviamente hay muchas necesidades, ¿verdad? Como la maestra nos lo comentaba. De allí se debe de ver cuál es prioridad. Por ejemplo, no sé, puede ser un programa social, la pintura de fachadas de X colonia, ¿no? Hay un cierto dinero para hacerlo, pero también hay otro programa que impulsa el apoyo para mujeres solteras, divorciadas, que son madres de familia y jefas de familia, con lo cual se puede impulsar, ¿no? X actividad. ¿A cuál le tendrán que dar prioridad? Tendrían que partir de esto general, cuáles necesidades hay, para llegar a lo particular, y en este caso, que sería lo más importante, apoyar a las madres de familia que tienen a sus hijos en edades escolares, etcétera, etcétera. De allí entonces que se debe de ver cuál es lo prioritario, y de allí se puede hacer esta gestión gubernamental. En pocas palabras, priorizar, ¿verdad? Y podríamos decir el método embudo. Todos conocemos un embudo, ¿verdad? El método embudo es, inicia en algo ancho y termina en algo muy pequeño, ¿no? Eso es la deducción, es decir, voy a meter todas las necesidades, pero en el embudo, ¿qué es lo que va a caber? De allí que vayamos a priorizar o se tendrá que priorizar. Usualmente hay diferentes tipos de programas sociales, como ya los hemos visto, pero todo va de acuerdo a cómo se negocia esto, cómo se diseña, y como dice la maestra, que no quede nada más en el papel o en el escritorio del funcionario público, del burócrata, para cumplir o para realizar la actividad que me está destinada, sino más allá de eso, que se dé este tipo de programas para poder entonces realizar un buen esfuerzo, y así haya también algo que todos denominamos o conocemos como la lógica, ¿no? Es decir, el funcionario público tiene que utilizar su lógica. Hasta los niños nos dicen, no, por lógica se ve esto. Entonces también tendría que ver qué es lo más indispensable y más necesario para esto, para poder dar solución a los problemas. Muchas gracias, Yariela. ¿Alguien más del equipo? Yo, maestra. A mí me tocó el tema de la formulación de los programas sociales. En el transcurso que estuve yo dando lectura, me pude dar cuenta de que pues la formulación de los programas sociales radica, y la importancia radica principalmente en que estos programas deben de aportar y contribuyen a dar solución a las principales necesidades de las poblaciones o de la sociedad. Que la formulación de programas debe de partir de un diagnóstico. El diagnóstico, el cual nos va a arrojar cuáles son las principales necesidades, como ya comentaban mis compañeras. Que para poder hacer un buen diagnóstico debemos de organizar nuestras ideas. Las principales son
pues precisar los objetivos que queremos alcanzar, establecer el curso de acción que vamos a llevar a cabo, concretar las actividades y establecer los criterios de evaluación que vamos a utilizar. Dentro de lo que yo leí, a mí me llamó mucho la atención que nos presentaban ciertas preguntas que nos dicen que nos van a ayudar a hacer una buena formulación de un programa. Entre ellas, pues se encontraba por qué queremos hacer el programa, por qué se quiere hacer, para quiénes va a ir dirigido, cuáles son las metas que queremos lograr, así como también tenemos que tener muy claros los recursos que vamos a utilizar, el lugar en donde lo vamos a realizar y las actividades a quién va a ir dirigido. Entonces, pues de la buena formulación de un programa social va a depender mucho que nosotros podamos lograr los objetivos y que ese programa pueda ser en función y en beneficio de la sociedad. Muy, muy bien, Zaira. ¿Alguien más del equipo? Sí, me decía yo. Entonces, pues ya como hemos estado escuchando a todas las compañeras, realmente pues todo es un proceso de lo que se tiene que hacer. Entonces ya he realizado todo el proceso anteriormente de cuando hicimos nuestro proyecto, ya vimos qué va a ser nuestra necesidad, cómo vamos a hacer nuestro diseño. Entonces, ya cuando vamos a ejercer, ahora sí que en nuestro proyecto viene lo que es el monitoreo y el seguimiento, que es algo pues muy indispensable para ver realmente si nuestro proyecto va por buen camino o en qué estamos fallando. El monitoreo general pues se efectúa durante toda la etapa de la ejecución. Pues con esto se pueden identificar en qué estamos fallando, y en eso que estamos fallando pues podemos ahí mismo hacer correcciones para que funcione mejor. Después de esto pues viene lo que es la evaluación. En la evaluación, lo que yo estuve leyendo me llamó mucho la atención porque estuve leyendo un texto crítico donde decía que en la gran mayoría de los proyectos nos llama dinero para la evaluación. O sea, porque muchas veces la evaluación se hace cuando se está ejecutando el proyecto, pero la mayoría de los proyectos se evalúan después. Ya que terminó ese proyecto ya no hay un presupuesto para seguir viendo a ver si está funcionando. Entonces eso me llamó la atención, ¿verdad? Que a lo mejor es muy importante, pues sí, ponerle su presupuesto a esa etapa. La evaluación, pues ahí vamos a hacer nuestras conclusiones, pues, de qué fue lo que logró con nuestro proyecto, nuestros impactos y nuestra habilidad. Y pues sería todo así, muy reducido. Muy resumido, perdón. Sí, muy bien, muchas gracias, Lulu. ¿Ya fueron todos, verdad, del equipo? ¿O falta alguien? Sí, ya. Nos falta Gloria Acuña, maestra, pero sí. avisa que está desconectada por problemas de internet, pero sí colaboró con el equipo. Ah, ok, muy bien. Sí, está bien. Sí, colaboró, adelante, ya nada más cumpliendo con el trabajo en equipo, eso es importante. Sí, quería escucharlas. La verdad que, pues, al escucharlas confirmo lo que les dije en un principio. Estoy muy contenta con ustedes porque realmente es un grupo que hace la tarea, que hace la parte que les corresponde y creo que más. Y yo creo que estoy con personas ya que experimentadas, que tienen conocimiento. Por ejemplo, ahorita escuchaba a Dalila que tiene otra carrera y muy seguramente las historias laborales de la mayoría de ustedes, si no es que de todas, pues ya tienen también su trayectoria y se nota mucho en sus participaciones de todas, ¿eh? O sea, no puedo decir, ay, a ella le pongo un 9, un 8 o un 10 en la calificación, todas muy, muy parejitas, muy bien, tienen conocimiento y como les digo, hicieron su tarea. Fíjense que ahorita que las escuchaba hablar a las compañeras del equipo número 3, estaba pensando en algo. Muchas veces también no funcionan las áreas de gobierno, bueno, que eso es algo que también se tiene que mencionar, tanto en los 3 niveles también hay la estructura de gobierno, o sea, hay dependencias para cada uno de los temas. Y, por ejemplo, una vez que has sido electo
si nos vamos a nivel federal, pues obviamente el presidente de la República o el gobernador o el presidente municipal, inmediatamente se forma un comité o un equipo de transición. Que el equipo de transición, pues obviamente lo que hace es estar en comunicación directa y estar en pleno conocimiento de cada una de estas áreas o estructuras del gobierno para ya en un inter, pues si las elecciones fueron en julio, ahorita se está tomando, bueno, aquí en lo local se está haciendo el cambio, la elección fue en julio y entonces la nueva administración entra en octubre, el 31 de octubre. Entonces, en este periodo de tiempo, este equipo de transición tiene que estar en comunicación directa con, obviamente, con quienes están administrando el recurso, ya sea municipal o sea estatal, y lo que tienen que hacer en este proceso es empezar también a arrastrar el lápiz para programar más bien lo que va a ser el plan de trabajo o este documento que yo tengo ahorita aquí, que es bueno, en este caso es el plan municipal de desarrollo, pero pudiera ser el plan estatal de desarrollo, el plan nacional de desarrollo. Entonces, es lo que se hace en este inter. A veces, uno de los retos que tiene la persona que ha sido, pues, elegida por el pueblo es que tiene que elegir muy bien a la gente que lo va a acompañar. Y se tiene que elegir a gente que cumpla con el perfil. Por ejemplo, si va alguien a la Secretaría de Educación, pues obviamente tendría que ser alguien que tenga el pleno conocimiento. ¿Para qué? Para que la curva de aprendizaje sea menos corta, porque se supone que debería de tener el pleno conocimiento, si es a nivel federal, de cuál es la situación académica o educativa en nuestro país, los retos, las oportunidades, todas las deficiencias que pudiera haber, y a raíz, a través de todo ese conocimiento que tiene, empezar a elaborar los programas en materia de educación que se estarían implementando a nivel nacional y así en cada uno de los niveles, ¿no? Ya sea en el estado o en el municipio. Pero les decía, muchas veces ya gente que no tiene el perfil y, ay, perdón, no va a hacer que agüita, y que únicamente llegan a ocupar esas posiciones por cuotas políticas. Y es ahí donde tenemos el gran problema, no únicamente en las dependencias federales, sino que también se ve aquí, pues en el estado y en los municipios. Fíjense que cuando yo les comentaba que yo empecé muy joven, muy chica en estos temas de política, a los 16 años yo ya andaba bien enrolada. A los 18 me convertí en dirigente estudiantil de la universidad, de la UAI. Fui la segunda porque llegué tarde a la elección, fíjense. Esa elección, la primera elección para la universidad fue así levantando la mano debajo de una enramada. Entonces yo iba en camión y el camión llegó tarde, es en serio, no crean que le echo la culpa. Entonces una compañera salió electa presidenta y estaban por elegir a la secretaria y llegó yo y les digo, ay, espérense, yo también quiero participar y quiero participar para la secretaría y quiero que me den oportunidad de yo también dar mi mensaje para que me elijan. Entonces ya di mi mensaje, se dio la votación y votaron por mí, así me convertí en secretaria general de la primera organización de estudiantes de la universidad. Después la presidenta pues no concluyó sus estudios en la universidad, se va a otra escuela y yo por estatuto asumo la presidencia y de ahí me empecé a involucrar muchísimo más en estas cuestiones. Hubo un tiempo en donde en la escuela hubo un conflicto político muy fuerte y a mí me tocó ir al Congreso, a las mesas de diálogo y todo eso, y ahí conocí a un diputado y me dijo, hey, yo voy a ser presidente municipal y te quiero en mi equipo. Así llegué a la administración municipal, de esa forma. Y pues bueno, les decía que todo ese conocimiento, esa experiencia, poquita o mucha, le ha abonado, pues. Entonces, sí tenemos que involucrarnos
de manera muy, muy fuerte, como ustedes quieran. O sea, aquí es en la conciencia que se pueda despertar en cada una de ustedes. Pero considero que es primordial y también que es bien importante que vayamos preparando nuestro perfil. Yo dije que quería ser directora del Instituto de las Mujeres, porque cuando hice mi tesis de licenciatura en la universidad, pues abordé mucho el tema de género, analicé la discriminación y embarazo adolescente en las comunidades campesinas del norte de Sinaloa, y encontré cosas brutales en esta investigación y dije, yo quiero especializarme en género. Y cuando estudié sobre género dije, quiero ser directora del Instituto de las Mujeres, y me metí mucho más a tema de partidos y hacer muchísimas actividades del partido para poder levantar la mano y que me tomaran en cuenta. Y es así. O sea, la participación desde el ámbito social, desde las asociaciones civiles, desde los colectivos, es bien importante, pero se tienen que ir perfilando si es su deseo de poder participar. Si no es su deseo de participar directamente, de administrar los recursos públicos, pues entonces hacerlos desde la sociedad civil, porque las asociaciones, los colectivos, lo que hacen a los gobiernos es como hacer el cuchillito y estar presionando, y si tú no lo haces te vamos a rebasar y tienes que hacerlo. Mira, pues los tiempos han cambiado, ahora estos son los temas que tenemos que empujar. Tenemos que participar desde donde nos sintamos cómodos, cómodas, pero desde donde aportemos a esta transformación, porque si seguimos así, no sé cómo nos vaya a ir. Entonces, eso es importante, que la gente que llegue a administrar los recursos a las áreas sea gente que cumpla con un perfil, que tenga pleno conocimiento de acá, de la base del territorio, de los problemas que va a estar atendiendo, a los que va enfocados, porque ha llegado gente, no sé, a dependencias donde les decía es pura cuota política y que desconocen totalmente. Otro de los puntos que anoté aquí que comentaron sus compañeras, bueno, sí, hay que revisar las dependencias, ya se los dije, y pues como se pudieron dar cuenta, pues todos los temas en su seguimiento lo expresaron ustedes ahorita, y el producto final que tenemos que elaborar es un programa social. Les compartí ahí en el grupo de WhatsApp el ejemplo que les presenté del programa diciendo sí, diciendo no. Les puedo pasar otro ejemplo de otro programa que nosotros tuvimos también en el instituto, que también se los comenté, fue como una escuela de empoderamiento para las mujeres. En esta escuela, que era muy similar a lo que hicimos con los jóvenes en la prepa, este seminario de liderazgo y empoderamiento juvenil, pues con las mujeres, como estábamos en el Instituto de las Mujeres, obviamente lo que buscábamos era constituir asociaciones civiles. Logramos constituir 5 asociaciones civiles donde las mujeres en estas asociaciones trabajaban temas que iban enfocados a dar solución a los problemas que vivían las mujeres. Mucho auge, que tiene mucho auge aquí en Los Mochis, es mujeres apoyándote a hacer. Ellas tienen un albergue donde reciben a mujeres que son víctimas de violencia. Han bajado apoyos estatales y apoyo también municipal para su tarea, porque así constituirse en esta asociación, proceso de capacitación en el instituto. Constituir fue brindando mucho servicio aquí en el norte del estado. No sé si escuchan, pero acá afuera mis sobrinos anda peleando a un sobrino con otra sobrina. Una disculpa, la verdad, o sea, esta nueva normalidad nos pone en esos retos. De verdad que antes de empezar les dije a todos, a ellos, porque tengo 2 sobrinos pequeños aquí en casa, les dije, hey, por favor, voy a dar clases, no quiero que anden en el pasillo, pero la verdad que les ofrezco una disculpa si es que los están escuchando.
han logrado entrar hasta la intimidad de mi hogar. Pero bueno, si no lo escuchan, pues mejor, pero si no, una disculpa de antemano. Entonces, pero les ponía estos ejemplos de las asociaciones civiles porque es otra forma, y se los decía ahorita. O sea, podemos empezar a cerrar esa brecha entre gobierno, quienes administran el recurso, y las asociaciones civiles. A mí en mi recorrido, que no ha sido mucho, la verdad, o sea, nada más he tenido, bueno, sí he tenido la oportunidad de trabajar en 3 ayuntamientos, en uno como coordinadora de actividades culturales, en otro como atención a las comunidades indígenas, estaba en una coordinación de atención a comunidades indígenas, y ya después tuve la oportunidad de ser directora del Instituto de las Mujeres, después regidora, después volví a ser candidata, pero no ganamos, la ola esta de López Obrador nos arrolló. Pero en este recorrido que he tenido la oportunidad de hacer en el ámbito público, me ha gustado siempre de acompañarme de la sociedad. O sea, es que la verdad que cuando vienes de donde te duele todo, no puedes ser insensible a eso, pues. O sea, yo ya no estoy ahí, gracias a Dios, pero hay mucha gente que todavía está. Y que no únicamente los programas deben estar enfocados a la gente que no tiene. Obviamente también los programas y las políticas nacionales deben de estar enfocadas también a generar mayor riqueza. Y obviamente se tiene que dar las facilidades a quienes mueven el capital en nuestro país, a quienes les dan empleo a muchísima gente. O sea, pero ¿qué es lo que tiene que estar analizando el gobierno? Que los sueldos sean equitativos, o sea, que sean favorables, que las personas puedan solventar sus necesidades, pues con eso que están ganando. Yo creo que sí tenemos que centrarnos mucho en los gobiernos, en los temas de los derechos humanos, o sea, somos, o es el gobierno, estoy hablando como si hasta ahorita estuviera ahí, es el gobierno, son quienes administran el recurso público, quienes tienen que garantizar que la ciudadanía tenga pleno acceso a los derechos elementales. Acuérdense que los derechos humanos son irrenunciables, no podemos renunciar a ellos. Y los únicos que son violadores de derechos humanos son los gobiernos. Entonces, yo creo que para lograr lo que les dije en un principio, sí tenemos que estarle abonando mucho a que todas y todos tengan acceso a sus derechos más elementales. Entonces, compañeras, pues muchas gracias por la participación. Les dije que estuvieran pensando para esta sesión qué problemáticas les gustaría que abordaran. Todavía nos quedan alrededor de 21 minutos según mi reloj, tal vez menos. La vez pasada nos cortaron antes, yo creo que estoy un poquito adelantada. Y sí me gustaría que si quien desee comentar qué problemáticas sociales gustaría como trabajar para llenar el formatito. Tienen ya la información del equipo 3. Sí vienen ahí unas preguntas que es importante que se puedan contestar para hacer su programa social por equipo, pero como me lo van a hacer llegar a mí, ya va a ser en resumen así en el formato que ya les pasé. Lo otro es como para arrastrar el lápiz, para que se puedan explayar en escribir y eso, y esto sí ya va a ser como se los pasé. Antes se me andaba olvidando, quiero compartirles también así muy puntualmente, les voy a compartir pantalla, ya lo están viendo, la manera como los indicadores, ¿no? Va a ser algo muy simple. Aquí están todos los programas que nosotros tuvimos en el Instituto de las Mujeres. No son tantos porque acuérdense que éramos una dependencia muy chiquita. Yo heredé una dependencia con 4 trabajadores nada más. Logramos subir nuestra planta a más gente con el mismo presupuesto, a 8, 9, 6 programas que heredamos. Nosotros logramos concluir la administración con 18 programas. Estos son los programas del primer año, no están los 18 que nosotros pues elaboramos. Y miren, nada más quiero que vean algo. Esta primera hojita son los indicadores del Instituto Municipal de las Mujeres de enero a junio del 2014. Y en la siguiente hojita están los de julio,
y así sucesivamente, julio, agosto y septiembre. Y una vez ustedes en su programa se van a estar planteando la meta de lo que desean hacer, ya sea si son talleres o si son actividades culturales, actividades de lectura. Ustedes van a saber lo que se van a establecer y sus metas. ¿Cómo se van a establecer sus metas? Dependiendo de su alcance, también del recurso que puedan tener. A lo mejor ustedes no saben qué tanto recurso se pueda tener en una dependencia porque la desconocen. Por ejemplo, yo sí conocí el presupuesto que teníamos en el instituto para implementar cada uno de estos programas, porque en ese inter donde les hablaba del equipo de transición, nosotros conocíamos los programas que tenían, la carga presupuestal para cada uno de esos programas, el presupuesto general, las personas con las que contábamos en la dependencia. Entonces eso nos permitía abrir la mente para poder establecer eso. Pero les pediría yo a ustedes que se ubiquen, que elijan en equipo, pues no sé, un espacio determinado, no sé si en el equipo todos son de Chihuahua, pues que puedan elegir un municipio que más o menos conozcan la cantidad de población, más o menos recursos o eso, o si pueden ustedes, bueno, sí pueden, revisar en internet cuál es el presupuesto de la dependencia que a la cual le van a elaborar ustedes el programa social. Si lo van a hacer a nivel municipal o estatal o federal, no importa. Acuérdense que hay dependencias, esa es la estructura. Está la Secretaría de Desarrollo Social, la de Participación Ciudadana, estoy hablando de los municipios. Obviamente deben de tener una dirección de educación, un área de deportes. Ustedes van a decidir qué dependencia elegir para hacer su programa. Una vez que elijan esa dependencia, pues ojalá que sí puedan revisar presupuestos y ustedes van a destinar el presupuesto que quieran a su programa. O sea, ustedes deciden. Esta es la gran bondad que se tiene cuando tú administras en una dependencia. O sea, a ti te dicen, tú tienes para ejercer en enero 8 millones de pesos en tu dependencia. Tú sabes en qué te lo vas a gastar, pero tienen que ser en programas que estableciste en el Plan Municipal de Desarrollo, que tiene que cumplir esos ejes. Entonces los programas tienen que estar, se los decía la sesión anterior, tienen que estar bien perfilados en cuanto a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo. Entonces, pero ustedes deciden en qué se van a gastar el recurso. Y fíjense, así de tan fácil nos establecimos nosotros los indicadores. Nos pusimos en el primer programa, que era apoyo para iniciar y concluir educación formal de las mujeres, tanto en prepa como en universidad, en el Instituto Politécnico Nacional. El indicador que nosotros nos establecimos es mujeres canalizadas. ¿Por qué no decidimos que el indicador sea mujeres que concluyen sus estudios? Porque, por ejemplo, en el caso de universidad ni siquiera nos iba a tocar sacar a la primera generación. Son 4 años, nuestra administración dura pues 3 años. Entonces, pero sí podemos ir contando a las mujeres que vamos a canalizar y que les vamos a ayudar a todo este proceso para que puedan ingresar. Nosotros nos establecimos una meta anual de 80 y en el avance para el 2014, según nuestro indicador de enero a julio, teníamos 130 mujeres canalizadas. Entonces superamos la meta. ¿Pero por qué? Pues ¿por qué logramos superar la meta? Porque las campañas de difusión de las convocatorias del IPN, pues las hicimos por cada comunidad. Teníamos un programa que se llamaba el InMujeres a tu Encuentro, que íbamos a comunidades rurales y a las colonias de la ciudad, donde llevábamos todos los programas y obviamente esa convocatoria también. Entonces pudimos aumentar muchísimo la meta al final del año, la que nos habíamos establecido. ¿Y por qué nos establecimos esa meta así como de 80 tan bajito? Porque ese programa era un programa que no tenía presupuesto. Nomás lo hicimos con pura gestión. Por ejemplo, solicitábamos espacios en la radio, en la televisora, en las redes sociales también, y en este programa que íbamos a las comunidades. Entonces, en su programita también me gustaría que incluyeran
pues esta parte de establecer un indicador así de manera así tan puntual como está ahí. Nada más que pudieran dar un... Sí, adelante. Okay. No, no es para preguntar, vamos a utilizar No, este formato. ¿Sí me escucha, pues maestra? sí, o sea, sí, que pongan el programa. Sí, sí te escuché que si vas a utilizar el formato, ¿verdad? Eso dijiste. Ah, ok. Sí, no, es que se me cortó. Ajá, se me cortó. Ya ve que dice, bueno, el indicador, método 14 y avance. Nosotros ahí en el avance, ¿qué le vamos a poner? Porque pues no... No, ustedes no... vamos Sí, no lo van a implementar, pero nada más pónganle como lo que ustedes consideren. O sea, yo nada más quiero que hagan el ejercicio, porque esto es lo que nos piden. Por ejemplo, en las administraciones municipales, así es como nos piden el avance de los indicadores. Yo estoy compartiendo con ustedes un ejemplo de la experiencia en un municipio. Entonces, ustedes establezcan su meta y ustedes, dependiendo también del contexto, donde vayan a hacer el programa, también pongan un avance estimado que ustedes consideren. Yo no voy a evaluarles a ustedes si está correcto o no está correcto, sino únicamente quiero que hagan el ejercicio. Lo que sí voy a revisar va a ser su programa, que ya les pasé, bueno, el que les compartí la sesión pasada y que ahorita ya lo deben de tener en su grupo de WhatsApp. Eso sería. Entonces, ahorita el trabajo que ustedes van a hacer es en equipo, determinar, ponerse de acuerdo ustedes qué dependencia van a elegir del gobierno, ya sea en la estructura federal, estatal o municipal. Siguiente paso que van a ustedes hacer, elegir una dependencia para la cual le van a elaborar su programa de desarrollo social. Y acuérdense que el programa de desarrollo social puede ser de infraestructura o puede ser social. O sea, no necesariamente que tenga que ser de, no sé, de pavimentar calles, de poner alumbrado público o drenaje o elaborar escuelas, sino pueden ser actividades, no sé, a lo mejor a usted les gustaría impulsar un programa, una política de lectura o de llevar educación todavía a comunidades donde la gente todavía no cuenta siquiera con la primaria, no sé, ustedes va a hacer su propia motivación, lo que ustedes decidan. Nada más que hay que detectar sí en qué dependencia, para qué dependencia va a ser su programa. Y esta semana estaríamos trabajando con eso, estaríamos trabajando con los foros, el avance en los foros ustedes lo pueden hacer como se sientan mejor, se pueden echar la participación en los 3 foros de una o antes del final. O sea, si ustedes me dicen, yo no voy a participar en los foros ahorita, pero lo voy a hacer antes del día, de la última videoconferencia que vamos a tener va a ser el próximo martes, más tardar el viernes, ustedes tendrían que tener su participación en los 3 foros. Porque el último trabajo que les voy a pedir va a ser esto, va a ser el que ustedes me hagan el programa social por equipos, van a hacer 3 programas sociales y ya tienen el formato y se los digo con el afán de no estresarles más, y también que esto se aprende en la práctica, en realidad. Ojalá que alguna de ustedes tenga el deseo de involucrarse de manera más directa en política y que después las podamos ver por ahí administrando los recursos de todas y de todos. O a lo mejor ya alguna de ustedes ya está pues involucrada y ojalá que sí sea. Pues nos quedan 10 minutos. Ya no las dejé hablar, 9 minutos todavía. Si quieren comentar ahora. Maestra, yo tengo duda todavía. Maestra, yo tengo duda en el foro académico, por favor. A ver, dime, María Eugenia. Tenemos que hacerlo ya por decir ahorita, ¿qué es lo que voy a hacer en sí? En el foro académico voy a subir lo que di en mi clase, lo que me tocó. No, expresarlo. Miren, en el foro académico sí pueden poner sus impresiones
por ejemplo, en el foro académico de la unidad 1, van a poner las impresiones o lo que a ustedes les gustó más o les impactó más de lo que vieron en la unidad 1. Igual, o sea, la verdad, yo me quedo con el aporte personal de ustedes, ya que si le quieren comentar, si quieren generar discusión con sus otras compañeras, retroalimentarse, perfecto, o sea, mejor. Yo lo que quiero es no abonar más al estrés que ya puedan estar cargando, porque me imagino que trabajan, que algunas son mamás, que estudian. Yo ahorita con su tarea, pero sí es importante poner su participación en el foro para el manejo pues de la plataforma, para también dejar evidenciado ahí nuestro trabajo. Entonces, en el foro de la unidad 1 van a poner lo que vieron de la unidad 1, en el foro de la unidad 2 igual, y en el foro de la unidad 3 igual, que vieron en la unidad 3. No del tema que ustedes participaron o desarrollaron, porque no me trae chiste. O sea, yo ya sé que ustedes hicieron esa investigación. Hablen de los otros temas que abordaron por ejemplo, María Eugenia, si tú estás en el equipo 1 y vas a participar en el foro 1, no hables de lo que tú investigaste, sino habla de lo que investigaron tus compañeras. Ok, está bien. Y así sucesivamente, pues, quienes están en el equipo 2 y en el 3. ¿Alguien levantó la mano? No, de nada. Y yo, maestra, le quiero preguntar para cuándo va a ser el programa social por equipos, la fecha, por favor. Sí, miren, en la próxima sesión ya tienen que traer un avance, pero vamos a tener todavía también hasta el viernes para terminar de trabajar con él, con su programa social. Pero a la próxima sesión, la videoconferencia, ustedes por equipos estarían presentando su proyecto. Si ya no hay corrección, si ya no hay nada que arreglarle, pues obviamente ya habrían concluido, pero van a tener hasta el viernes, después de la última videoconferencia, para ya dejar listo su programa. Sería eso. ¿Y el programa se va a subir en el producto final, maestra? Sí. Sí, se va a subir ahí en el producto final y todos van a cargar, se van a compartir, pues ahí en el equipo, o sea, para que todas tengan también cargadas ahí las actividades. Otra cosa bien importante, si ya todos tienen los trabajos del equipo de la unidad 1, todas ya hay que subirlo a la unidad 1, todas lo tienen que subir. Yo les voy a poner calificación a partir de mañana, no les he puesto calificación en la plataforma. Y así también ya las de la unidad 2 es para que haya soporte pues de su calificación. Eso es. Nada. He estado muy mal del pecho. Una última aportación, maestra. A ver, una adelante. última situación. Gracias. Nos comentaba de lo del foro de discusión para la participación y si no, por ejemplo, nosotros somos del equipo 3 y somos la unidad 3. Ahí tendremos que aportar algo que no tiene que ver con el equipo. No, Bueno. Sí, con el equipo sí, Yariela, pero no con tu tema. Ya, perfecto, ya lo comprendí. Gracias. No con tu tema, o sea, tú no opines lo de tu tema, opina lo de los temas de tus compañeras. Yo sé que tu tema ya lo tienes muy bien y la verdad que como escucha todos lo tienen muy, muy claro, la teoría de lo que analizamos, pero hay que opinar sobre lo que nosotros no investigamos. Así es. Maestra, también ahí puede ser que pongamos como nuestra reflexión. Sí, muy importante su reflexión. O sea, en vez de poner todo un texto así, o sea, a lo mejor dejar nuestro aporte sobre calidad, bueno, así pienso lo haría, pues. Sí, Lulu, de hecho, eso es lo que a mí me es más significativo, ver su reflexión, ver qué es lo que a ustedes les impactó, les gustó más, cómo lo aplicarían, o sea, que ustedes hagan su reflexión. La verdad, sí, yo lo dejo abierto porque a veces lo marcamos muy, muy dirigido y todo está rígido, pero a mí sí me gusta que ustedes se expresen
tal cual son, pues, con su visión y con lo que ustedes quieran aportar. Acuérdense que entre todas construimos y eso es lo que me gusta. Pero sí. ¿Algo más? Porque ya nos quedan bien poquitos minutos y nos van a votar y a lo mejor no va a haber oportunidad ni de despedirse. Entonces la única tarea para la próxima clase es traer el avance del proyecto. Sí, y si ya lo tienen listo, pues como les digo, ya mucho que mejor, es uno por equipo, para no estresarlas más, únicamente quiero que hagan el ejercicio, pero sí que todas se involucren, porque sí, a mí me gusta pues trabajar mucho en equipo, pero que todas participen. Si alguien de las compañeras se va quedando atrás, hay que jalarla, hay que impulsarla, hay que motivarla. Trabajo colaborativo. Nosotros nos correteamos solas, maestra, no se preocupe. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues sería todo, compañeras, por el día de hoy. Las veo el próximo martes a las 7. Ayer tenía la duda que si era el lunes la videoconferencia y aunque lo revisaba, decía yo, ay, no será el lunes. Digo, no será hoy, decía ayer, pero no, ya. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Buenas noches. Buenas noches, les mando un abrazo. Maestra. Bye. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Estén bien. Gracias igualmente a todos.